¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues bien, ahora como les había dicho, pues ahora les voy a compartir cómo hacer una canción de ska, cómo crearla pues por ti mismo, cómo puedes crear tú una canción de ska, no solamente los covers y eso, sino que, a ver, cómo tú, Luis Chino, vas a crear una canción, cómo lo vas a hacer. No es tan difícil, es fácil, nada más recuerden que yo tengo otra afinación en la guitarra. Digo, parezco repetitivo lo que les voy a decir, pero creo que es importante y lo digo en todos los videos porque yo tengo otra afinación. Yo tengo una afinación medio tono atrás de la afinación universal. O sea, nada más le muevo las llaves tantito, nada más le bajo tantito medio tono para que esta afinación yo la utilizo para. Es que mi voz es ronca. Entonces ya con esta afinación ya puedo cantar las canciones sin esforzar la voz. Porque cuando vas a tocar un cover y vas a utilizar las notas originales y tú cantas la canción y esfuerzas la voz. Bueno, yo la esfuerzo porque mi voz es ronca. Entonces por eso utilizo esta afinación para no esforzar mi voz, porque con esta afinación baja el tono y baja la velocidad de la canción, es más lenta. Entonces así yo canto mejor, porque si la canto en afinación estándar o en afinación, por ejemplo, un cover, voy a esforzar mucho la voz o voy a imitar la voz del que canta la canción, y yo no quiero imitar la voz, no quiero hacer una copia, sino que un cover con mi propia voz y con mi propia música y con mi propio ritmo. O sea, es un cover, ese es un cover, pues así es como debe de ser, un cover que sea adaptado a tu persona, no que seas una copia del artista al que admiras. Yo, por ejemplo, admiré mucho a Kurt Cobain, al vocalista de Nirvana, porque yo era un adolescente cuando estaba en Nirvana, tenía 15 años. Y cuando escuché la canción del hombre que vendió el mundo por primera vez, yo ya había escuchado Smelling Teen Spirit y las canciones famosas que sonaban en ese momento. Yo era un adolescente y yo vi cuando entregaron los premios MTV Music Awards, que Nirvana ahí estuvo y cantó la canción de Lithium en vivo, y me acuerdo que ese programa lo transmitieron en Canal 5 y no, estuvo bien chido. Yo me quedé bien traumado. Yo quería ser como él, así como yo lo veía a él, que tocaba y cantaba y así como, no, yo quería ser así como él. Y pues por eso yo es que toco la guitarra. Pero ya ahorita ya pues me gusta pues el reggae, es lo que me gusta a mí. Y bueno, entonces les decía esto de la afinación para que no se vayan a confundir, pues les aconsejo mejor esta afinación. Pero si ustedes no quieren moverle a las llaves o acá nada de esto, pues ya nomás le bajan el medio tono, pasan medio tono atrás. Por ejemplo, si hay una canción que empieza en sol, pues ya nomás la bajan acá a fa sostenido, sin necesidad pues de bajar a las llaves. Por ejemplo, vas a cantar una canción que empieza en do, pues la bajas a medio tono, la pasas acá así, ¿sí? Y así es como empieza todo el círculo de lo que es la canción. Cálale así y vas a ver que te va a funcionar mejor. Y bueno, yo tengo esta afinación, pero digo, por si tú tienes tu guitarra y quieres hacer lo mismo que yo, pues nada más para que se escuche igual a mi guitarra, nada más pásate acá, porque yo voy a empezar ahorita una canción aquí en do, pero para que en tu guitarra se escuche igual, pues nada más bájate acá para que se escuche igual, porque yo tengo otra afinación. Y vamos a crear una canción con 2 acordes nada más, porque también la canción debe de llevar un ritmo.
debe llevar ritmo, pero no solo eso, sino que tu voz, lo que vayas a cantar, debe de llevar melodía, debe de llevar ritmo. Entonces cuando vas a crear una canción, también en tu mente, canta la canción, o sea, tarareala, invéntale ahí algo tuyo, pero con melodía, pues. Porque no importa si cantas bien o mal, como ustedes ven, yo no canto tan bien. Y eso no importa, eso no me va a hacer que no cante, porque como sea, es lo que me gusta hacer, y si canto feo o no, pues, y es lo que debes de hacer tú también. No te debes de fijar en qué te van a decir, si cantas bonito, feo, que no pierdas el tiempo en eso, mejor ponte a trabajar. Y eso yo te recomiendo que no hagas caso de nada de lo que te digan, porque cada quien tiene su meta en esta vida, tiene su misión. Entonces unos son doctores, otros son abogados, otros son deportistas, otros son músicos. Y si tú eres un músico y desde niño te gustó, desde adolescente, te gustó la música, pues sigue en eso, sigue. Y no te vayas a dejar llevar de que, ay, no, que la música es para flojos, y que la música no te va a dejar nada y así. Pues no hagas mucho caso de eso, pues. Y vas a ver que vas a triunfar, estoy seguro. Bueno, vamos a utilizar dos acordes para crear una canción. Vamos a crear una canción en do. Y para hacer el ritmo de ska no es tan difícil. Vamos a hacer un ritmo alegrón del ska, porque ahí es un ska hardcore, más acelerado, pero vamos a hacer una canción rítmica. Entonces aquí en el do, bueno, el rasgueo va así, vas a hacer dos rasgueos de abajo hacia arriba, cortados, así, y luego un ahogado hacia abajo, sí, así. Pero cuando des el rasgueo de abajo hacia arriba, tienes que ahogar el sonido acá. O sea, das el rasgueo y sueltas, aflojas aquí para que ahogues el sonido. Y ya das uno hacia abajo. Con el que des hacia abajo, vas a ahogar las cuerdas con la mano. O sea, vas a dar el rasgueo y vas a ahogar el sonido hacia abajo. Así. O sea, con la mano, cuando des el rasgueo hacia abajo, vas a ahogar todas las cuerdas. Eso es lo que vas a hacer. Entonces, no es tan difícil. Nada más, pues sí, practícalo mucho. Y otra cosa, si se fijan cómo estoy pisando el do, lo estoy pisando con un dedo, estoy pisando 3 cuerdas. Lo que es la cuarta, la tercera y la segunda estoy pisando con un solo dedo. O sea, no estoy pisando este acorde. Así vendría siendo el do. O sea, el do es do natural, pero como vamos a hacer ritmo de ska, entonces vamos a utilizar los sostenidos. Pero así vendría siendo el do sostenido. Pero a mí se me hace difícil así, se me hace más sencillo así. Esta técnica es para las guitarras eléctricas, porque con las guitarras eléctricas el mango es más delgadito, entonces hacer este acorde es muy difícil. Por eso con las guitarras eléctricas se hace este acorde. Con un solo dedo pisas las 3 cuerdas. Solo nada más vas a pisar. Dale a todos, pero esta cuerda de la primera se ahoga. Entonces, para que cheques eso, pues, porque a mí se me hace más fácil así, y seguramente a ti también, pero nada más es cosa de que practiques. Por eso te digo los sostenidos, porque los sostenidos es lo más difícil. Y hacer este acorde, pisar una cuerda con 3 dedos, es un sostenido, entonces sí es un poquito difícil. Pero para eso vas a practicar, vas a entrenar este acorde. Acá, de este lado te pasas. Y así. Ok,
Entonces el acorde, como quedamos, va a ser, el rasgueo va a ser así. Nada más pues ya le vas aumentando la velocidad. Lo voy a hacer lento para que ustedes lo vean. Va, es de abajo hacia arriba son 2 y uno hacia abajo ahogado. Sí, acuérdense que cuando den el rasgueo de abajo hacia arriba van a hacer el acorde, pero tienen que aflojar aquí para que se ahogue el sonido. ¿Sí? Porque si nomás le hacen así, pues no se va a ahogar el sonido, nomás se va a oír así. Entonces tienen que ahogarlo. Tienen que darle y soltarle acá, o sea, aflojarle. Aflojar aquí para que se ahoguen las cuerdas. Nomás soltarle tantito para que se ahoguen. Y así vas a dar los dos acordes. Vas a hacer 2, 1, 2, sueltas y el de abajo. Así vas a hacer el acorde, pero vas a ahogar las cuerdas con la mano. ¿Ok? Entonces así es como va. Ya nomás le vas aumentando la velocidad para que vayas agarrando el ritmo. Así es como lo vas a hacer. Sin acelerarte, agarrándole el ritmo pues y el tiempo. ¿Sí? Entonces bueno, ya tenemos este acorde del do. Vamos a utilizar el do y la menor. Esos dos acordes son los que vamos a utilizar. Sí, de acá de do nos vamos a pasar a la sí, así es como vamos a hacer. Ya nomás vas midiendo los tiempos de cada acorde, que sean iguales. Si lo quieres hacer de 4 tiempos o de 8, pues está bien, como tú lo quieras hacer. Y ya mientras estás haciendo este ritmo, es exactamente el mismo el de acá al de acá. Nada más a la hora del cambio no vayas a soltar el ritmo. ¿Te fijas? La mano, o sea, la mano que lleva el ritmo no la debes de seguir con el ritmo. Ya nada más aquí calculas el cambio. Sí, para que no te vayas a destantear. Y ya nada más aquí vete imaginando la letra, lo que le vas a cantar. Es mejor si ya tienes una letra ya escrita, que tengas tú por ahí, o una que inventes, así que te salga así de la mente, así que se te ocurra, porque así es como nacen las canciones. Hay muchos que escriben las canciones y ya nada más componen la armonía y ya, pero hay otras canciones que así se crean, así. Están empezando cotorreando y así, y empiezan a cantar y a sacar una letra, y así es como se crean las canciones. Hay unas muy chidas que así se crean, de la nada aparecen esas canciones y son muy famosas. Y bueno, empezamos en este acorde y nos pasamos a este de acá. Ya nada más le metemos algo de letra, ahí lo que tú tengas pensado.
como yo tengo pensado meterle a esta canción una letra sobre mi canal de reggae. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae, oh reggae, oh reggae. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae. Y así es como se crea una canción. Bueno, así es como se crea. Si se fijan, ya aquí ya creé un ritmo y una introducción a una canción de mi canal. Fácil, no es tan difícil. Nada más es cosa de tener creatividad, pues de que fomentes tu creatividad y no te vayas a estancar en otras. Sí, pues tienes que ser muy creativo, pues tienes que echarle vuelo a la imaginación. Ok, y pues ya ahí le quieres meter, si ya le metes otra letra, ya si la quieres hacer una canción completa, pues ya le vas metiendo otros cambios, le haces otro círculo de cambio. Sí, pues ahí le haces otro cambio. Pero yo aquí estoy creando una canción de intro para mi canal. Y así fue como lo hice, así como se los estoy enseñando a ustedes, así fue como la hice. Y bueno, amigos, pues espero que me haya explicado un poco, que me haya explicado y que me hayan entendido algo. Tomos cualquier cosa que no me entiendan o algo por ahí, escríbanme y yo luego les contesto. Ok, y les voy a seguir compartiendo más videos sobre cómo crear canciones de ska, porque hay diferentes ritmos de ska, hay más acelerado, más lento y o sea, son diferentes ritmos, diferentes técnicas de rasgueo, y eso se los voy a estar compartiendo más adelante. Y bueno, amigos, es todo lo que les quería compartir por hoy. Espero que les haya ayudado con este tutorial y vamos a seguir compartiendo, subiendo videos. Ok, pues muchas bendiciones y que el reggae te acompañe. Bendiciones, saludos.